Ok, hola, buenas noches para Hola, nuestros expositores. Tenemos a Kat, que nos está acompañando esta noche, artista visual con bastante experiencia y nos va a compartir sus ideas y sus perspectivas respecto a la situación que estamos viviendo. Buenas noches para Náufrago, fotógrafo con también bastante experiencia y también nos va a compartir esta noche, bueno, lo que él piensa, lo que está sucediendo en el país. Y por último, pero no menos importante, tenemos a un productor e intérprete del género rap con más de 3 años de carrera, Damián Dragon. Los presento entre ustedes y quien está moderando, Oscar Rojas. Bueno, vamos a hacer una intervención de ideas en este contexto de la situación del país. El chat, como ustedes ven, es abierto. El público que se quiera unir nos va a interpretar y en esta oportunidad que hicimos es simplemente tener la perspectiva o la idea de las personas que de alguna u otra manera apoyan el paro. Ojo que cuando yo hablo de paro no estoy englobando con vandalismo, con bloqueos o con violencia, sino estamos hablando del paro y las razones por las cuales se inició todo este movimiento que llevamos ya casi 3 semanas del país en estas. Lo otro, pues no somos de ninguna convergencia política, ni derecha, ni izquierda, ni centro. Siéntanse libres de expresar sus opiniones, sus comentarios. No tenemos en este paso y de pronto las personas que se están uniendo al chat también entiendan que es simplemente una democracia de opinión, ¿vale? Lo que estamos intentando para aclarar y fortalecer ciertas ideas que de pronto tenemos en las que podemos estar equivocados o podemos complementar o reafirmar otras. Simplemente es eso. Les agradezco de antemano el acompañarnos o el estar aquí a esta solicitud. Como les dije, yo creo que antes de las 8 ya hemos terminado y es algo simplemente para que de aquí salgan y analicemos cosas diferentes. Lo primero que quiero comentar o que quiero que nos aclaren es su punto de vista de la situación actual del país, como pues todo lo que hemos visto por noticias, por redes sociales, de pronto Kat, que tienes más audiovisuales y entiendes el manejo de este gremio de videos, de youtubers, de toda esta parte que nos tiene acá, pues ¿cuál es tu opinión? ¿Qué amerita la opinión de lo que está pasando ahorita en el país? Pues claramente es una situación crítica. Creo que es el resultado de mucho tiempo de malas administraciones, de malas personas en el rango que están ejerciendo, personas que no están preparadas. Siento también que a nivel audiovisual se ha logrado, o bueno, a nivel artístico se ha logrado bastante. Pues no sé si han visto, hay mucho muralismo, hay resistencia, quiero mencionar Masivo, es una resistencia audiovisual, que queremos llegar con diferentes mensajes acerca de lo que está sucediendo y para nosotros lo que sería como el principal responsable. Ok, ¿sabes? Entonces, como tal, tu posición es apoyas al paro, Claro, entendiendo el claro que paro, lo apoyo. no estamos hablando del vandalismo ni el paro como tal, ¿sí? Sí, claro, claro, porque realmente resultaríamos afectados todos a grandes escalas. Ok, gracias. Vamos con Náufrago. ¿Qué opinión le merece la situación del país en este momento? Bueno, realmente es importante entender que no solamente llevamos como que iniciamos el paro desde ahora y tenemos unas incógnitas desde ahora, sino que llevan 60 años de incógnitas, de guerra y de problemas que afectan todos los días ahora a los millones de personas que hay en Colombia. Entonces, yo creería que pues a partir de lo de la educación y la historia que llevamos, que ha sido una historia de guerra y una historia de problemáticas y una Sí. historia de conflicto armado,
la gente puede percibir del paro que trae toda esa cultura y todo eso que ya lleva tantos años, y por eso pues muchas personas piensan que el paro como tal es de manera vandálica o de bandera, sí, pero también apoyo el paro porque se encuentran personas desde su propia especialidad, apoyando y demostrando, abogados, ingenieros, arquitectos, artistas, desde su propia parte resistiendo, y ya son jóvenes de todos los gremios, de todas las partes de Colombia, aprendiendo sobre eso y como esforzándose a luchar y a estar en pie de lucha sobre lo que está sucediendo. Ok, gracias, Náufrago. Y Damián, ¿qué opinión tiene de lo que está viviendo el país en la actualidad? Bueno, buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, perfecto. Ok. Ok, gracias por la invitación. Yo lo primero que tengo que decir que es un momento histórico para Colombia. Yo creo que desde el Bogotazo, desde el 9 de abril, no sentíamos como esa, digamos por decirlo así, ese rigor en la calle con respecto a esa pugna política, ¿no? A esa, digamos, esa inapetencia de la gente por su gobierno actual. Entonces, creo que esta movilización tan grande, una movilización nacional, en donde todas las ciudades principales de Colombia han demostrado, han puesto su grano de arena, digamos, han también hecho sentir como su malestar en cuanto a todas las reformas que se querían hacer o que se pretenden hacer con respecto, digamos, a la tributación, a la salud, a la agricultura, etcétera. Creo yo que esto fue como la gota que rebotó el vaso. Creo yo que tenemos problemas de este tipo, digamos, de manejos económicos, de corrupción y muchas otras cosas que nos aquejan como nación, como Estado colombiano. Y digamos que en este momento fue como pues el renglón que termina esta página. Ya la gente no se aguantaba más y no iba a permitir que le siguieran robando, que le quitaran la pensión, que un montón digamos, de razones por las cuales la gente sale a la calle. Okay. Y son razones que para mí vienen desde hace muchísimo tiempo. Entonces, este momento es un momento histórico en el que Colombia y los colombianos debemos, digamos, exigir lo que queremos. Exigir un mejor futuro, exigir, digamos, al gobierno que la gente tenga las posibilidades que se merece, ¿ya? Los jóvenes demostraron en esta vez que fueron como, digamos, por llamarlo de alguna manera, la primera línea, ¿sí? Los jóvenes en esta vez aportaron la mayoría de su esfuerzo, digamos, con convicciones. O sea, ya no es el joven que no se educaba el tema, que no sabía de política. Los que están allí en estas primeras líneas son universitarios, profesores, etcétera. Y digamos que yo creo que vuelvo y resalto, es un momento histórico para Colombia y es el momento en que los colombianos se deben organizar para buscar un mejor gobierno. Okay. Eso, que como con respecto al paro, no quisiera extenderme, pero sí quiero decir que estoy totalmente en contra del abuso policial y de la violencia que se ha visto, una violencia, o sea, que es descomunal, una violencia en las ciudades, pero que no tiene presentación y que yo creo que no debería haber ocurrido. Cuando hace referencia a la violencia, dime, ¿es de lado y lado? ¿O? No, por eso aclaro. Yo, parece gracioso, pero creo yo que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional siempre ha tenido como la sartén por el mango. Siempre son los que hacen el uso de la fuerza y lo legalizan porque son la fuerza del Estado. Ahora, cuando llega el pobre muchacho pues yo lo veo como un pobre pelado que no pasará los 26 años, 30, y lo único que tiene para defenderse es una piedra o simplemente su cuerpo, su arenga,
o sea, hasta sus compañeros es lo único que lo tienen para defenderse. Ok. Y se está enfrentando contra cada personaje del SMAT, que solo uniforme asciende a los 30, 40 millones, las armas que tienen, etcétera. Eso es como pelea de gallo contra hormiga, pues ahí no hay manera de ganar. Resumiendo, es que sí ha existido unas inconformidades en el país desde años atrás, como lo decía Náufrago, por el conflicto de guerra que tenía el país o que tiene el país, por la educación, la tramitología que tienen los gobiernos, uno y otro que viene, y bueno, en eso yo pienso que toda Colombia es el típico sentir de todos los colombianos. O sea, claro, a nadie le gusta que no haya dinero con la educación. Dime, Karen. Yo quisiera decir algo, y es que hay que partir que se supone que la policía es un organismo de convivencia. De Sí. por sí ya tiene que dar un ejemplo, que no está dando claramente. El hecho de que, bueno, no quisiera como tirar tan duro de un lado para el otro, pero pues claramente estoy más de un lado que del otro, es, por ejemplo, el abuso a las mujeres. Yo no entiendo bajo qué justificación o norma ellos llegan a tocar a una mujer. O sea, Ok. es que de ningún contexto, ni porque sea protestante, ni porque sea ladrona, ni porque, o sea, no se justifica. Y es algo que ha venido pasando. Es más, yo creo, qué pena te interrumpo, yo creo que esto es un proceder que es algo que ellos lo tienen como normalidad, ¿sí? Ellos normalizan el hecho de amenazar a las mujeres diciendo que las van a violar o que las van a coger o que, porque lo he visto en videos, o sea, la lluvia de videos que hubo o que hemos visto en estas 2 últimas semanas nos prueban la realidad de cuál es la manera que se maneja la fuerza y se impone la fuerza por parte de la Policía Digamos Nacional. que cuando A lo que me refiero es que pasa, no es posible bajo ninguna, bajo ninguna norma ni bajo ningún ente de veeduría que se ejerza la violencia de esa manera contra el ciudadano. A eso es lo que me refiero. Esto no tiene que presentación. no tiene presentación la violencia en ninguna de sus formas, como tal, ni de allá ni de acá, No, ni de ningún es que lado. yo opino, Pero que quiero estamos, enfocarme, la idea no es debatir, pero es que la violencia siempre la ha ejercido la Fuerza Armada y la Policía Nacional. ok, Yo recuerdo, Oscar, la historia del grafitero, ni siquiera estamos hablando de ahorita. No sé si ustedes se Sí, sí. enteraron de Sí. que hubo un chico que lo asesinó un policía por estar pintando en un puente, un chico que era estudiante del Agustiniano Norte. sí, Y finalmente se trató de amañar las pruebas, de amañar la escena del crimen, todo para culpar al muchacho que se supone que tenía un arma, lo cual era totalmente falso. Y finalmente pues se disipó tanto esta investigación que hasta hace muy poco tiempo se logró como algún tipo de reprimenda o de captura o lo que fuera para este policía. Igualmente, la policía tiene como por naturaleza o por ende o por manera de obrar, que ellos mismos dirigen a sus policías a una cárcel en particular, una cárcel en donde tienen beneficios, en donde no se les trata como lo que son, bandidos, ¿sí? Como alguien que quebró la ley. Al contrario, se les da privilegios. Todas esas cosas es mi punto de vista, ¿no? Es mi punto de vista y quiero que sea claro. Es que nos regresemos al tema. Todo está bien. Estamos claros con la violencia, ok, que no es permisible desde ningún punto de vista. Yo pienso que ni para las mujeres, ni para los niños, ni para los ancianos, o sea, violencia en general, en total. Pero me gustaría es que nos enfocáramos en el paro como tal, o sea, el paro que es el que generó todo esto, ¿cierto? Y de ahí se desprendieron ya una serie de acciones que ya entraríamos en su momento a mirar si son legales y legítimas. Es que, Oscar, nosotros estábamos en paro en 2019. En 2019 ya había paro, ya había marchas, ya había SMAT, ya había antes de la pandemia. Y no es de ahorita, sino es una acumulación, como lo dijo Kat, o como lo dijo Náufrago, viene porque ya hay un sentir que viene acumulándose, y llegó, como dicen, la gota que rebosó el vaso y pasó lo que pasó. Pero lo que yo quiero es enfocarnos en el paro como tal, o sea, no en los hechos de violencia, sino en el paro, porque ya tenemos claro que el paro es un sentir por una acumulación de años atrás de sentimientos del colombiano que dice no más y estaba buscando el momento, bueno, para salir a... El abuso del gobierno. Pero en lo que yo quería preguntarles es, si es así,
como tal, lo que se ve es que sí, todos los gremios, edades, estratos, profesiones están saliendo a dar esta voz de protesta, como lo decía Náufrago, que tocó temas importantes como educación, guerra, lo que viene de atrás. Es ¿qué reclaman? O sea, entendiendo, sí, que hay problemas en educación, sí, que hay problemas en salud, sí, que hay problemas en el gobierno, sí, o sea, pues obviamente somos una sociedad y estamos bien. Pero yo quiero escuchar a Náufrago que me dijera una o dos cositas simplemente resumidas, o sea, ¿qué reclaman? O sea, entendiendo que tenemos lo global, ¿cierto? Claro, la salud, como les dije, la pensión, pero en sí, ¿qué reclaman? Yo quiero interrumpir a Náufrago antes de que hable. Okay, y claro. Es que claramente tenemos acceso a algunas cosas, pero son precarias. Nos dan lo básico. Y ahora quieren quitar lo básico, ¿sí? Lo básico no funciona. Claramente, no funciona. Es que la sola pregunta ofende de que se quejan. Hermano, todo el mundo sabe que esto está terrible. Aquí lo que pedimos es justicia. Empezando por ahí. Porque la justicia no existe en este país. La justicia es solo para el que puede pagarla. Yo tengo un punto muy claro, y es, por ejemplo, con el tema de la salud. O sea, uno viene pagando su servicio de salud en años en los que uno realmente poco lo utiliza. Porque realmente, por ejemplo, yo a mi edad, 24 años, si voy una vez, 2 veces al médico, es mucho. Y sin embargo, estoy pagando lo que vale mi EPS, estoy pagando un copago en dado que yo necesite el servicio de las EPS. Pero entonces hablamos ahora de que uno lleva pagando, por ejemplo, mi mamá lleva 56 años pagando un servicio de salud para que en el momento que realmente se necesita, que son esos años adelante, que son los momentos críticos, vengan a decir que es que no puede acceder, digamos, las enfermedades terminales, las enfermedades crónicas, las enfermedades autoinmunes, para que vengan ahorita a decir, es que no lo podemos cubrir. Y entonces, ¿dónde está la plata que era para mí? Si es que yo no lo usé cuando era joven. Eso es un punto muy claro, eso es una de las cosas que se pelean. Náufrago. ¿Me escuchas? Sí. Sí. Bueno, ahí, por mi parte, yo sí veo muchas formas, inconformidades y muchas ideas que, pues, pienso sobre el paro. Principalmente, por ejemplo, que las personas ganan muy poco para poder salir a su trabajo. Está diseñado para que vivan 2 personas, ¿sí? La casa está diseñada para que vivan 2 o más personas y uno no puede tener, por ejemplo, un salario mínimo decente para poder comprar sus cosas básicas. Si yo, por ejemplo, yo también soy... Tenemos el salario más bajo de toda Latinoamérica. Exacto. Yo soy diseñador gráfico duré 5 años en mi carrera. Sí. También soy ilustrador, duré 3 años en mi otra carrera. Y soy fotógrafo, duré 4 años estudiando fotografía, ¿sí? Pero cuando llego a un empleo, el empleo me dicen, lo siento, pero lo máximo que te podemos ofrecer es 900, 1.000.000, 1.200.000, ¿sí? Y siendo profesional y teniendo 3 carreras, ¿sí? Entonces, uno va a ver cualquier apartaestudio y cuesta 800, más 2, más lo de comida, más lo de servicios, no me alcanza. Por más que yo lo intente, no me va a alcanzar, ¿sí? Entonces tengo que tener 2 o 3 trabajos para poder medio mantenerme. Y eso soy yo que puedo estudiar y he tenido la oportunidad de encontrar un trabajo. Las personas que no tienen un trabajo, pues les queda muy difícil, o las personas que viven al diario les queda totalmente fuera de su marco de vista, ¿sí? Es imposible. Entonces, así sucesivamente. En ese orden de ideas, entiendo yo que estamos hablando de falta de oportunidades. Falta de oportunidades. Y de garantías. Que no tiene que ver con la preparación, sino que simplemente no existen las faltas de oportunidades. Pero si de pronto miramos, afecta, pensaría yo, afecta tanto al que es técnico como que al que es profesional. Yo conozco gente con especializaciones que no consigue trabajo, o sea, no consigue trabajo y tiene especialización en exterior, de pronto un doctorado,
o sea, que también ha invertido 50, 70 millones de pesos en una carrera y no consigue trabajo. Pero obviamente entra la situación, bueno, si ya es mi situación personal, de que tuve una preparación, un estudio o unos conocimientos y no los puedo aplicar porque no tengo las oportunidades, ¿cierto? O sea, y si las hay, de pronto no es lo que yo esperaba en remuneración, digámoslo así. Y lo que dice Kat, entonces dice, no, y aparte de eso, si las tiene, no va a tener las garantías a largo plazo porque cada vez las está reduciendo más. Más o menos es lo que estoy entendiendo en contexto. Además, hay otra cosa que decir, por ejemplo, y es el tema del estudio, ¿no? O sea, uno esperaría que por mínima razón lógica uno saque un promedio de cuánto está pagando en una carrera para decir cuánto vale realmente tu trabajo, o sea, que sea equitativo, ¿no? Sí. Y lo otro es, por ejemplo, el fraude o el juego con el ICT, que es que cobran unas millonadas que uno dice como, pero es que es absurdo. O sea, es absurdo que a mí me lleguen a cobrar tanto, y es que yo soy estudiante y se supone que estudio para poder pagar impuestos y demás cosas que el Estado debería sacar realmente de ahí y no de mi estudio. Porque yo en el estudio no soy una persona productiva versus cuando yo trabajo soy una persona productiva para el país. Y sí o sí todos tenemos que tener preparación. Sí, ok, en ese contexto que dice Kat, claro, hay todos los países deben tener una parte mínima, unos impuestos, un IVA, o sea, esa es la estructura económica de cualquier nación, de cualquier país. Que hay unas desigualdades. Sí, pero no todos le cobran IVA a los huevos, a la leche, al queso, viejo, eso ya es exagerado. Claro, hay unas cosas que ya se pasan de ladrones. Lo que debería hacer del contexto normal que debe tener toda nación pues para salir adelante en desarrollo. O sea, ¿qué hacemos? Claro, voy a poner unas políticas que las personas deben ganar mínimo, un salario mínimo, ¿cierto? Que se supone que ese salario mínimo cubre las necesidades básicas. O sea, estamos hablando del contexto de suposiciones. De lo que debería hacer. De suposiciones, claro, porque eso no pasa. Claro, pero entonces viene una pregunta y es la siguiente. Entendiendo la organización de cualquier país, que debe haber unos impuestos, que debe haber un sueldo mínimo, que deben haber unas oportunidades, y con esta sobrepoblación de todos los países, o sea, que estamos produciendo, se ha venido incrementando unas carreras que antes no existían, ¿cierto? O sea, ha habido polarización en esas universidades y están saliendo carreras como de los medios digitales. Dame un segundo que estoy en una no existían. Pero entonces, ¿cómo puede hacer un Estado o un país entendiendo para cubrir, si es que nosotros somos más de lo que le entra en algunos casos, y por eso es la justificación de nos dicen del impuesto, por eso sube y sube y sube. Pero claramente... Te puedo interrumpir, Oscar, disculpen, los puedo interrumpir. Yo quisiera poner en este momento como en análisis de ustedes, ¿por qué en los últimos 10 años bajo el gobierno de la derecha de Uribe se ha invertido tanto en armas, en ejército, se destinó todo a eso? La mayoría del presupuesto se destinó a eso. Y se dejó de lado la salud y se dejó de lado la educación. Entonces tengamos en cuenta, Oscar, que es en realidad en qué se ha invertido y en qué ha invertido el gobierno la plata que se supone que debe ser para el pueblo. Pero ¿ya? Quería hacer una... Y yo no tengo 24 años, tengo 40 y un hijo de 16, ya yo me gradué en el 2007. ¿Sí me hago entender? Yo les estoy diciendo cómo es la cosa. Eso uno no lo puede negar y tapar con un dedo, pues, es que ya se cometió el abuso más grande contra el bolsillo del colombiano, y algo que el colombiano tiene es que no se deja robar. Esa es la cosa. Bueno, gracias así. Kat, te escucho. Además también pues las ferias por ejemplo, porque siempre sí se sabe que este constructor X deja caer sus obras, no cumple a tiempo, extiende a un plazo de 15, 20, 25, 60 años para construir algo, porque le siguen dando las mismas contrataciones a ellos. Sí, claramente, y en una sola evidencia, quedó marcado de que son incapaces, de que no tienen el nivel, y se le quita la oportunidad a un montón de gente que realmente quiere licitar para lograr cosas, pero es tanto ese carrusel de conveniencia, de familias, de sangre, que uno se lo hace imposible. Lo que pasó con la un montón de propuestas ante Vidartes. Eso lo resumimos como corrupción. O sea, eso es corrupción. Sí. ¿Cierto? Total. O sea, somos el país más corrupto de Latinoamérica. Imagínate eso.
en la educación, en todos los ámbitos que necesitamos. Pero de respondo pronto- tu pregunta. Dicen que cómo podemos llegar a un acuerdo en el que se quita y se quita, o en el que no, el básico o las personas estamos sobrepobladas y no da lo mínimo de sustento. No, claro que sí da el sustento. Las matemáticas son exactas, las estadísticas se pueden sacar, los promedios se pueden sacar, lo que pasa es que los están falseando. Lo que pasa Y claramente es al falsearlo y al tomar aquí, y al tomar allá y al entendemos el destinar allá, problema. pues la vaina se va perdiendo. Tenemos el problema, otra vez el contexto. Toda nación tiene su salario mínimo, sus impuestos, todo supuestamente para poder funcionar. Si no se lo robaran, si no hubiese esa corrupción, tal vez alcanzaría para cubrir las necesidades básicas, como dijo Náufrago, de pagar un arriendo, de hacer un mercado, que yo me sienta un poco más satisfecho con lo que estoy devengando versus lo que estudié, ¿cierto? Pues, o sea, que fuera una sociedad, como que uno dice, más estable. Claro, podría ser una sociedad estable, pero resulta que el 60% de toda la población gana menos de 600.000 pesos. ¿Sí? Sí. Y no lo digo yo, están hablando de un montón de cosas. Entonces, si yo gano, digamos, 1 millón de pesos, ya estoy por encima de la mayoría de las personas, ¿sí? Y no se trata Sí. solamente de entender las cosas desde una perspectiva, sino que también existen formas y tantas ideas y tantos recursos que hay en nuestra tierra y en nuestras personas y en la forma como podemos desarrollar las cosas, los proyectos. Medellín es una de las capitales de proyectos a futuro a nivel mundial, ¿sí? Pero no se les da ni siquiera una escucha, ¿sí? Una idea, no se les da un capital para poder desarrollar eso. Artistas Entonces, colombianos tienen canales, ¿cómo pueden desarrollar su trabajo a través de esas cosas? Si vamos entablando el hilo de la conversación, entonces tenemos que las naciones necesitan tener el salario, sus impuestos, que si eso no se lo robaran, sería algo pues un poco más rentable, entendiendo que si podemos quitar la corrupción, de pronto se pudiese sanar todas las falencias que tiene la educación, la salud, la vivienda, bueno, todo lo que implica para una sociedad. Pero entonces yo tengo una pregunta y sería la siguiente. Eso está pasando y viene de años atrás. O sea, eso no lo vamos a tapar con nada. Es lo que está pasando y es la realidad de nuestro país. Pero ¿por qué la forma de protesta? Claro, yo me puedo salir a protestar y es válido porque pues, pero yo puedo salir y hacer la marcha, ¿cierto? Y llegar y plantear y hay unos comités para que establezcan las condiciones que supuestamente me están representando, pero también deben entenderse que hay cosas que yo no puedo pedir porque no, o sea, por todo lo que hablamos, la corrupción principalmente, pues no se van a dar, o sea, es imposible darle solución ahorita, en 4 años, en 8 años, de pronto en una década, cuando cambiemos todo esto. ¿Y por qué entonces ¿Y por qué no cambiarlo ahora? No lo hacemos. El momento del cambio es ahora. ¿Por qué cuando votamos, por qué no hay movimiento masivo que diga, oigan, no salgamos a marchar, nuestra marcha, ¿sabe cuál va a ser? Que todos vamos a votar mira, para que cambien todos los candidatos. Acá hay una cosa. Y hay un cambio generacional allá. Sí, escucho. Hay una cosa, por ejemplo, el derecho que está haciendo, que se supone que es el especial para la paz, ¿sí? Se encarga de hacer ese tipo de cosas, de planear a 20 años, ¿sí? Todo lo que está sucediendo a 20 años, de decir, no deberían coger esto y reparar a las personas de tal cosa, de tal otra, porque son víctimas del conflicto, pero también se encarga... En ese orden de ideas, quiero exponer un caso aquí, una pregunta, y quiero que me digan sí o que me digan, o sea, y ya les pongo mi idea. Partiendo de esto, ¿ustedes se sienten representados? Es una pregunta que nos hacen ahí en el chat, por el Comité Nacional del Paro. Kat, ¿te sientes representada por el Comité Nacional del Paro o no? En este momento, ¿sí o no? 50-50. 50-50. Damián. Sí. Yo también. No, pero sí, entonces digamos que en ese video ustedes sienten que ese comité está haciendo las cosas relativamente bien. Entendiendo No ha hecho nada porque el presidente no ha querido reunirse con ellos, man.
Ujú. Se supone que tenía que reunirse la semana pasada y llegaron hasta allí y no se les puso atención. Han ido los chicos, los estudiantes, y se han dirigido ante la prensa y ante el gobierno y les han dicho, nos paramos de la mesa porque este gobierno no nos toma en serio, porque mientras aquí estamos quejándonos, allá afuera los están matando, allá afuera se los llevan a prisión y se les llevan 300 desaparecidos en 15 días, Oscar. Ok. ¿Sí me hago entender? Esto es grave. No, sí, Van lo que está viviendo el 45 país Esto es gravísimo. es gravísimo. Exacto, Pero lo que yo Entonces, quisiera... cualquiera que sea un representante, Oscar, cualquiera que sea un representante del pueblo Ok. y que esté dando la cara ya por todos, para mí lo está haciendo bien. Que no haya un curso de camino es culpa del gobierno, es culpa hasta del gobierno local, de la alcaldía. Sí. Porque es que en realidad es ese espacio de participación el que se le está negando a la gente y es por eso que la gente está allá En afuera. ese orden de ideas, yo quería hacerle la segunda pregunta, entendiendo lo que dice Damián, es si entendemos que viene de atrás, ¿cierto? De mucho tiempo atrás, pues le estamos exigiendo a un solo gobierno, no estoy tomando partido en ningún lado, hey, solucióneme lo que hace Eso es 20 mentira. años viene mal. Pero hay que entender, Pero es que el que quiere hacer el cambio es el gobierno. no lo va a poder hacer. O sea, así tenga la Ay, o sea, si algo viene torcido hace 15 años, ¿cómo pretendo yo que todas mis expectativas, que todas se cumplan? Con una reforma al Congreso, con que nos Claro, van a hay que permitir los sacar plebiscitos, la derecha con nos que tiene realmente jodidos, hay que sacar la el poder derecha. Yo no ciudadano soy se haga izquierdista. sentir, porque es que eso lo Claro. quitaron, los plebiscitos lo Mira, quitaron, pero el derecho a entonces- que el pueblo opine y también decía sobre las cosas que el Congreso quiere hacer, nos lo quitaron. Pero mira, Ellos nos mira quieren que dar yo- pinitos de agua y No tiene tampoco toda la es justo. razón. Lo que yo Y es que veo- no hace falta no hace falta ser de izquierda para rechazar el uribismo. Es que ya el uribismo se pasó pues de castaño oscuro, me hago entender. Esto ya es una dictadura de 15 años aguantándonos a Alvarito, haciendo lo que se le da la gana en la presidencia durante 2 periodos, y después Alvarito en el Senado, y después Alvarito, que es el que maneja este títere, que Pero es un ahí- marrano, el tipo con menos carácter que yo he visto en la presidencia de Colombia, ha sido este. Ahora díganme que no es así. Ahora, Hermano, hay que hablar las cosas como son. ok, lo que yo quería, otra pregunta, entonces viene la solución. Yo les pregunté, si sabemos que viene de hace 20 años atrás y le vamos a exigir en lo que le queda a este gobierno 2 años, menos, año y medio, que le queda año y medio, pues hay que entender, o sea, no estoy justificando nada, pero, o sea, estoy como siendo... Porque no le estamos exigiendo, no le estamos permitiendo que nos robe. O sea, Pero no entonces, estamos sí, exigiendo porque mire, quiere tiempo de exigir. una pregunta Entonces que no mande reformas, Ya, que el gobierno Si no mande las reformas y ya si que mañana- nos deje como estamos y No lo esperemos al otro gobierno. si mañana se sienta, A ver qué mañana se pasa. sienta a la mesa... Por lo menos que haya elecciones limpias. Si mañana se sienta a la mesa de diálogo del paro y llegan a un acuerdo, sí, o sea, pero no les dan el 100% de las peticiones, sino digamos, le doy un 60%, que es con lo que el gobierno de pronto se puede comprometer. Entonces, eso, usted bien, o sea, es algo que ya levantemos el paro, o sea, sentimos que se hizo algo. O debe ser, entiende que debe ser. Tiene que ser un 80%, 85% para que se levante, porque es que de verdad las pérdidas son muchas. O sea, la gente no le quiere ver, pero bueno, listo, ok. Digamos que le damos el descuento a las empresas que son las que producen el mayor capital en el país. Resulta que esas empresas están obteniendo ese mayor capital en el país porque nosotros como ciudadanos queremos ir a adquirir los servicios o productos de una empresa. ¿Qué pasa si entonces empiezan a quitarnos a nosotros, que somos los que producimos ese capital para la empresa que produce el capital del país? Pues Sí. que nadie va a tener nada. No, O sea, no, realmente es un daño Sí, muy grande sí, sí. a grande escala de diferentes perspectivas. Además, lo otro, o sea, se supone que si tú produces un PIB bastante alto, tú deberías generar el mayor porcentaje de ingresos para el Estado simplemente porque tú estás generando mucho. O sea, Sí. eso no veo por qué lo quieren tapar o es que tiene mucho, es que son mis impuestos, es que le van a dar al pobre, es que para los subsidios, es que no es así. El pueblo colombiano ya no es indiferente y la indiferencia ya no gana aquí. Que antes estaba el miedo, que antes estaban las bombas, que antes estaba la guerra y estamos viviendo nuestra guerra aquí ahora y la frenteamos. Ya no hay miedo. Náufrago, ¿ibas a decir algo, náufrago? ¿Náufrago? ¿Iba a decir algo? No. Sí, iba a decir lo mismo. Yo creería que no podríamos como aceptar un porcentaje de lo que está pasando porque es que ya llevamos un montón de tiempo aceptando las condiciones, ¿sí? Condiciones que no son aptas para ninguno.
¿sí? Y se supone que las personas deben legislar para todos, para todo el pueblo, no para unos pocos. ¿Sí? Entendiendo ese contexto, que mañana vaya, pero es que si humanamente le dicen, es que usted me está pidiendo 10 cosas y no, o sea, listo, no puedo dárselas, es imposible porque esto viene tan grande que ya se salió, no le puedo dar sino 6 cosas, o sea, es que no hay más. Claro que tiene una solución. Una de las soluciones y peticiones es la reforma al Congreso. ¿Cómo es posible que seamos, o sea, que los congresistas sean el sueldo más alto en muchos países, ¿sí? Y que además sea la mayor cantidad de congresistas dentro de muchos países. O sea, eso es absurdo. Y además se quieren subir, o sea, no hay plata para educación, no hay plata para salud, no hay plata, pero ellos sí tienen para subirse sus sueldos cada año. Y no hablamos de los pesitos que nos dan a nosotros de 300, 400 o 1.000 pesos, no, ellos se suben millonadas. Entonces, claro que así hay una manera de cambiarlo y es una opción clara que ¿qué pasó antes del 2019? Kat, discúlpame, te interrumpo. Yo quiero que recuerden qué pasó antes del 2019 y cuántas veces hubo paro de educadores, maestros y trabajadores de la educación antes de que comenzara siquiera el paro de 2019. Estamos ya en el 21. Hermano, se sentaron durante 6 meses a hablar con chicos que son súper duros en una mesa de diálogo con el gobierno para ver qué presupuesto les iban a dar a la educación. Les prometieron 38 billones, de los cuales no se han desembolsado sino 1.7. Sí. Y eso fue hace 4 años, men, después de más de 5 paros y mesas de diálogo de 6 meses. Y aún así no les han dado nada. Claro, entonces, ¿qué queremos hacer? Lo que queremos es decir la verdad, Oscar, y decir que esa plata se está invirtiendo en tanquetas nuevas, en uniformes para todos estos vagos que son los asesinos y violadores, con todo el respeto que se merece la policía, que se merece el ejército, porque aquí ahorita hablan de los policías que violaron, pero no se acuerdan de la peladita indígena que violaron en T13, es que no tiene otra palabra, sino son unos hijueputas. Coger a una peladita de 13 años y engañarla simplemente porque está en la mitad de la selva y no se puede quedar con nadie, simplemente porque es que uno no sabe qué es la milicia, porque uno no sabe qué es pasar en el monte un año entero. Hablamos de cosas que son básicas. ¿Cuál es el examen psicológico y psicoterapéutico que aplican las personas para que eso no es de parar el paro ni es de levantar el paro, no, hermano, eso es de hacer cambios concretos y de raíz, y esos cambios tienen que ver en la institución policiva y tiene que ver en el gobierno. Por eso comenzó a caer desde el ministro, se comenzó a caer el de Hacienda, se cayó esta señora, la canciller, hace unos 2 días la canciller presentó su renuncia. Eso es lo que tiene que hacer el pueblo, desestabilizar y comenzar a quitar lo que no le sirve y lo que no le funciona para su propio bien. Entre esas, la Policía Nacional. Y para ir enfocándonos, quedan 10 minuticos nada más de charla. En ese sentido, queremos o están haciendo el paro para generar un cambio, para poder presionar y que se mejoren algunas cosas. Pero mire que ustedes están pidiendo, bueno, ustedes no, el común denominador, ya nos metimos, ¿cierto? Nos metimos a que deben cambiar la policía, deben cambiar el ejército, deben arreglar la salud, la educación. O sea, no estoy diciendo que todo funcione bien. Claro que tienen que haber reformas porque es que es evidente que se necesita. Hay que preguntarse, no, ¿qué funciona bien si no? O sea, de todo esto no hay nada bueno que sacar, ¿me entendés? En realidad es que todo está tan mal que hay que arreglar todo. Por eso, pero el problema es que la verdad, hay que arreglar todo. El problema es que todo no se puede arreglar ya. O sea, es a lo que yo quiero llegar. O sea, tienen un año para hacer reformas, tienen un año para replantearse por números matemáticos y demostrarle que han invertido nuestros recursos. Claro que hay tiempo y claro que lo puede hacer un gobierno. No, o sea, mira lo que pasó. Hablábamos del punto de educación, que el gobierno anterior se comprometió y este es el que está respondiendo por las promesas del gobierno anterior. Ese es el problema, que de pronto no hay Estado, sino hay unas políticas de gobierno. ¿Cuáles son las políticas de gobierno? Que yo llego por 4 años y yo sé que voy a estar 4 años o 8 años, como en el caso del nefasto gobierno anterior, y planeo y después le dejo el problema, o sea, a ustedes les digo, sí, yo les voy a dar todo fresco y después dejo al siguiente gobierno. Entonces ese gobierno empieza a taparlo el año pasado y no hace función. Y al que llegue le va a pasar exactamente lo mismo, le va a pasar exactamente lo mismo. Pero sí podríamos hacer lo que ustedes dicen, es una reforma, pero es que esa reforma la podríamos hacer en las urnas votando.
por qué no hacer un movimiento? Yo siempre he tenido este sueño. ¿Y por qué no sacan las urnas ya? ¿Por qué no invitan a la participación ciudadana ya? Nuevamente No, tocó el pero- tema, nos quitaron pero- los plebiscitos que eran participación ciudadana. ¿Por qué Porque lo no les quitaron? conviene. Si era un derecho de nosotros y es un derecho constitucional. Y están Claro, pasando pero- encima de pero- la misma constitución que se supone que es la patria de nosotros, nuestra madre. Pero entonces viene mi pregunta es lo siguiente. Entendiendo que se tiene que hacer todos esos cambios, ¿cierto? Nos quedan 9 minutos, nos quedan. Entonces quiero contextualizar. ¿Que hay unos problemas muy grandes en el país? Sí. ¿Que hay unos problemas que vienen de muchos años atrás y que va a ser casi imposible poderlos solucionar todos en este año y medio que queda? Es una realidad. Que el gobierno se comprometa y que, bueno, y que después va a pasar lo que dice Damián, que empiezan a incumplir o lo que sea, pero es porque es traer esa cola y ponerla al día, pues es difícil. Desafortunadamente todo funciona con plata. Desafortunadamente esa plata y el país... Pero si hubo para darle a Bianca, hubo para comprar tanquetas, pero no hay para la educación. Oscar, dejemos Por de eso, eso, no pero entonces mentiras, viene lo siguiente. ¿Por qué no hacer algo? Y es que estamos a puertas de menos de un año larguito, un año y 2 meses, crear una cuestión que podamos ir a esas urnas, ¿cierto? Y ejercer nuestro derecho constitucional para que cambien toda esta vaina que nos sirve, pero como dicen ustedes, desde el Congreso. Porque, ¿qué pasa? Ahorita, digamos, como está Bogotá, por poner un ejemplo, es una oportunidad para los corruptos porque se vienen los contratos porque toca arreglar lo que está dañado. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué van a decir? Yo quiero que me dé plata para la educación. Sí, pero es que nos toca arreglar el Transmilenio. Y Pero esa es que plata... Transmilenio es una empresa privada. Entonces, si hay que poner para el Transmilenio por ser empresa privada tiene que poner el 80% o el Es un 60% porque ejemplo. es una empresa privada, Es un ejemplo. no es un Pero bien si no- público. pero si no a pesar de funciona que es el un servicio Transmilenio, público. Mal ejemplo. Si no funciona el Transmilenio, ¿quién es el principal afectado? El político. Pero de alguna u otra manera no ha funcionado y el pueblo, sin embargo, sigue en las calles, sigue marchando, Los dueños de sigue Transmilenio yendo a son los que trabajar. dejan Y de realmente entrar es una 3 poca millones cantidad al de que- día. hasta la que se caga. No, por eso, pero es Si que... hablamos de la democracia, estamos diciendo que el 80% del país está en las calles. Está Bueno, exigiéndole que no se haga. Si el pueblo yo tiene la difiero razón, un si el pueblo poquito. tiene el voto, si eso es la democracia, ¿qué pasa? Porque siguen haciéndole caso a ese 20% mínimo que está diciendo, ay, no, por favor. Yo difiero y también quiero concluir esto, de que si hay una movilización grande en el país, Plata. ¿cierto? Los colombianos somos casi 50 millones de colombianos y se entiende, hablemos sin conocer cifras, pero hay un porcentaje que equivale 10 millones de personas son las que están haciendo el paro, o son las que están con el paro. O sea, que es muchísima gente. No. Pero en esto, 10 en millones este, es muy poquito. Bogotá tiene 8 millones de personas y más del 80% de los rolos están allá afuera. no, déjame terminar la idea. Es mucha más Porque es que gente. usted en ese 50%, en ese 50 millones de colombianos, está desde el niño que tiene un mes hasta la persona que tiene 99 años. ¿Sí me hago entender? O sea, entonces hay que empezar a mirar bien la situación de, claro, mi hijo que tiene 2 años no va a salir a, o sea, él está representado por los papás. Mi abuelita que tiene 92 años, pues ella puede estar en desacuerdo, pero está ejerciendo. Entonces, esa salida a la calle, como dices tú, Kat, no es el 80%, si es un porcentaje alto, claro, y que no se había Un visto. porcentaje mayoritario, a eso quiero hacer referencia. Pero ¿saben qué? Es histórico, esto nunca ha Es pasado. injusto para nosotros los colombianos que hay mucho extranjero en esas exigencias que no. Pero fue el primero, el Marrano fue el que metió a toda esa gente de Venezuela acá y los quiere formalizar y ahora se quejan de que estén acá montándola. Claro, Me hago Yo entender. pero ¿quién también se tengo un sabe claro gobierno ejemplo, y es que, por ejemplo, si hubo para darles resguardo a los venezolanos, que no es realmente una prioridad colombiana, pero no hubo para darle resguardo al problema que tenemos hace 50 años con los indígenas en Vera. ¿Qué pasó? Que la misma sociedad, y me involucro ahí porque hice trabajo social con ellos, estábamos haciéndole el frente a esas personas que realmente vienen de un conflicto armado, que realmente son un porcentaje de personas que sí necesitan esos recursos que se invirtieron y no lo hicieron. Y se supone que son colombianos y Quiero primero entonces, Colombia. y por la premura del tiempo, quiero que cada uno me dé su análisis de una solución. Que diga, yo creo que esto se soluciona de esa manera. O sea, que más o menos tenemos un minuto para poder Activen los cerrar. plebiscitos de nuevo. Y entonces dale Invitemos a las Kat. urnas otra vez.
abran la Dale, Kat, participación ¿cuál sería la ciudadana. solución para este problema? ¿Cuál sería? De nuevo que abran los plebiscitos, que hablan las urnas, que realmente inviten a la participación ciudadana, porque es que eso lo dicen, pero eso no es cierto. Ok, entonces tú lo que dices es votaciones ya. ¿Sí? ¿Podría ser? Náufrago, Podría ser, ¿cuál sí. sería la solución para esto que estamos viendo? O sea, para concluir. Yo creería que entender o ver la información que ya tienen, ¿sí? Y realmente tomar esa información que ya existe, porque ya han hecho estudios de lo que se imagine uno, Sí. de economía, de ciencias, de todo, ¿sí? Y que nosotros podamos entrar en una mesa a hablar con el Estado para que las personas que son profesionales en sus áreas puedan entrar allá y poder exponer las cosas de una manera coherente, no Pero eso como hacen no lo está haciendo el Comité del Paro ya. O sea, es la representación del en paro. parte. Claro, pero es que deberían abrir las urnas para, por ejemplo, que el Comité del Paro está exigiendo también una reforma al Congreso. Hey, ¿cómo podemos reformar el Congreso? Ciudadanos, ¿ustedes qué opinan? Bajarle sueldo, bajar la cantidad de personas. Ahí estamos ejerciendo nuestro derecho al voto y ahí se estaría diciendo qué realmente estamos exigiendo nosotros como el pueblo colombiano. Okay. Damián, A ¿tienes partir de minuto? ¿Cuál las podría- pautas que coloca el Comité del Paro, que es como a gran escala, algo genérico. Damián, un minuto, Damián. ¿cuál podría ser la solución a lo que estamos viviendo? O sea, como tú dijeras, esto se soluciona. La solución está en las urnas. ¿Cuál? La solución, Oscar, está en las Sí. urnas. La solución está en la participación del pueblo. Ok. ¿Ya? Pero resulta que cuando hay elecciones, la misma registraduría se encarga de manejar las cosas a su antojo. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿para qué elecciones si Alvarito sigue dominando la registraduría? ¿Para qué? ¿Para qué nos decimos mentiras? ¿Sí o no? Entonces, primero que Sí. todo, que hayan unas elecciones claras, que haya unas votaciones donde haya veeduría internacional, ¿ya? Para que usted de verdad Eso es pueda otra. escoger un buen dirigente. Ahora, que no hay de dónde escoger. Ese es otro problema, que aquí todo el mundo está amañado con un lado político. Sinceramente, yo estoy con el paro, pero yo no soy de la izquierda. Y no soy de la derecha tampoco. Yo lo único que quiero es que el pueblo pueda manejarse a él mismo. Ya me hago entender. Yo ni de izquierda ni de derecha, en el centro y nada más. Ya me hago entender. Pero la idea es que esto pase de ser simplemente una idea política o digamos, una versión más de otro gobierno de turno y que pase a ser el poder del pueblo por medio de el voto. Ok, Un entonces La voto construcción. que sea claro, honesto, yo, que se pueda verificar, que no sea una registraduría mañana como siempre. yo quiero concluir entonces, porque los he escuchado, estoy de acuerdo con algunas cosas, tengo de pronto algunas diferencias, sí que eso no quiere decir que esté en contra, sino son puntos de vista, y a veces Sí. uno, o en mi caso, por eso estamos hoy acá, que se vea un sesgo, sino se vea todo lo contrario, que venga, escuchemos todos los puntos de vista y hay muchas cosas y resumimos entonces que el inconformismo es gigante, que viene de años atrás, que hay demasiada corrupción en todo lo que está, ¿cómo se dice?, ejerciendo el poder en Colombia en todas las ramas y que una solución de una u otra manera es la participación del pueblo, ¿cierto?, en las decisiones de ese gobierno, porque a la final van a venir esas decisiones para el pueblo. Y esa participación, la manera pues una única manera es la votación, porque es la voz del pueblo representada para que se haga lo que ellos creen. Pero de pronto lo que dice Kat es, no se puede dar, si se diera ahorita sería genial, pero estamos a un año de las votaciones más importantes que son senadores, Cámara y presidente, pero entonces nos toca cambiar también los candidatos. O sea, porque es que vienen de lo mismo, ¿cierto? Entonces, si yo resumiera esto, pues sí, nos toca acabar esos partidos que están, que no venga el hijo del hijo del hijo a lanzarse y automáticamente quede, pero es culpa también de nosotros, entendiendo que hay una mañaje así rarísimo en la registraduría que se multiplican los votos y queda, pero no lo pueden hacer con todos. Si todos nos uniéramos y llegáramos a ese contexto, lo que yo digo, una votación en blanco masiva, si somos 50 millones y votamos 30 millones, que 20 millones fueran votos en blanco, automáticamente gana el voto en blanco, tendría que caerse
Tiene que cambiar todos otra vez. No hay reelecciones de senadores, de congresistas, de nadie. Automáticamente todo se debe cambiar y sería la voz del pueblo gigante. Entonces, mi invitación o también que ustedes, si vemos que esa es la solución, que la solución es que el pueblo pueda tener esa votación, debemos mejorar nuestra participación en esas votaciones. Y ese mejoramiento es, venga, yo no voto por Oscar Rojas porque el man promete, sino venga, ¿quién es Oscar Rojas? ¿De dónde viene? No, empezar a quitar y empezar a poder proyectar en nuestras familias y en nuestros amigos conocidos a que se libere todo este amañaje que viene desde los años de UPA y el país lo tiene dominado 2 o 3 familias y de malas el resto. Es importante el paro porque el pueblo se está manifestando entendiendo que el paro no es el vandalismo, no es cerrar las vías de acceso de alimentos, medicamentos y demás para las personas que no pueden. Hablábamos, un niño de 2 años, una señora de 90 años, pues depende de lo que le llegue. Y si yo le corto el suministro, la estoy matando. Entendiendo de que hay una influencia extranjera que se está llevando y nos está arrastrando, y eso no es... Y hay una culpabilidad del gobierno, claro que la hay, pero también si nosotros permitimos que ese amañaje me lleve y multiplico, pues va a ser más grande y nos va a poner más en contradicción y no vamos a encontrar la solución. Yo les agradezco por haber participado, mire que es importante y como colombiano digo, qué berraquera que podamos expresar nuestras ideas así, salir a marchar, pero no quemar vainas ni hacer lo que de pronto la policía está haciendo, ni el ejército, ni violar niñas, ni desaparecer gente. Pero que podamos hablar y que se pudiera hablar de esta manera y no salir a eso, ni tampoco dejarnos contaminar por extranjeros, por revoltistas, por políticos, por toda esta parte que nos deja maquinar o llegar a un mejor mañana. Kat, Náufrago, Damián, muchas gracias.